Shalom, Javerim. Estamos en esta Parashat Shoftim, que la Torah nos habla de poner jueces, policías en todos tus portones, de lo que Hashem te da, de la tierra que Hashem te va a dar. Veshaftu et aham mishpat tzedek, y van a juzgar al pueblo juzgado de justicia. Nos dice acá la Torah también que el juez no tome coima, porque la coima enceguece los ojos de los sabios y tuerce las palabras de los derechos. Vas a correr detrás de la justicia para poder vivir y heredar la tierra que Hashem te está dando, te va a dar. Sigue diciendo, Lo titaleja asherah kol etz. En esa época habían árboles que eran como idolatrías, y la Torah nos dice no plantar un árbol esos de la idolatría de esa época, que llamaba Asherah, al lado del Mizbeach de Hashem, a donde se acercaban las ofrendas, que era el Mizbeach, que Hashem te va a dar. No porque se puede plantar un árbol de la idolatría en diferentes lugares, y no nada más al lado del Mizbeach, al lado donde se acercan los korbanot, las ofrendas a Hashem, está prohibido. Sí lo dicen nuestros sabios, que todo el que pone a un juez que no es correcto, que no es bueno, es como si planta un árbol de idolatría al lado del Mizbeach, al lado donde se acercan las ofrendas a Hashem. Más dice la Torah, en esta parasha tenemos muchas cosas que nos enseña la Torah, muchas mitzvot, mandamientos. Entre ellos tenemos escuchar a las palabras del Bedín Agadol, escuchar a lo que dicen, nos enseña la Torah, los que nos enseñan la Torah, todo lo que nos ordenen y hacer lo que nos dicen y no discutir con ellos. También tenemos la mitzvah de poner un rey. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel y todos estén aquí tranquilos, ahí tiene que ponerse un rey que sea de la descendencia de Israel, y ese rey que no se aumente caballos, sino porque para que no se piense demasiado fuerte y se olvide de Hashem. Por eso tiene que, una de las mitzvot, uno de los mandamientos que tenía el rey, es escribirse un Sefer Torah y llevarlo a todos los lados. Fuera, aparte del Sefer Torah que los padres le heredaron, tiene que escribirse el Sefer Torah. Sefer Torah es el libro de la Torah, que está escrito toda la Torah, así estudia siempre la Torah y se acuerda de Hashem y sus mandamientos. Después tenemos también no hacer brujerías, la Torah nos prohíbe hacer brujerías, y tampoco escuchar a un profeta falso que nos viene a convencer para ir detrás de la idolatría y no tener fe en Hashem como tiene que ser. Y a castigarlo a ese profeta y no tener miedo, si hace falta matarlo, también matarlo. Y tenemos muchas mitzvot muy interesantes. También tenemos al final de la parashá, por ejemplo, no arrancar o cortar árboles de frutas. Es sabido que la Torah dice no cortar ni destruir, ni sacar de la plantación, sacarlo de la tierra, un árbol que tiene frutas. Y también cuando tienen que salir a la guerra y entrar a una ciudad y quieren hacer por afuera, cerrar la ciudad por afuera para que nadie salga ni entra para conquistarla, la Torah nos pide no destruir, no arrancar los árboles de fruta. Y termina la Torah, la parashá, diciendo una cosa muy interesante. Y se encuentra ahora Aleinu un muerto entre dos ciudades y no se sabe quién lo mató. Entonces, la ciudad que más cerca tiene el muerto a él, tiene que llevarlo. Vienen los ancianos de la ciudad, la gente importante, y bajan
agarran un ternero a un nájal, a un manantial, cerca de un lugar donde no fue sembrado, no fue trabajada la tierra, y ahí piden perdón diciendo, Yadeinu lo shafchat adam hazeh, nosotros no matamos a este hombre y nuestros ojos no vieron. Perdonar al pueblo de Israel que rescataste de Egipto, y no dejes no hagas que por esta sangre, que este hombre parece que no hizo nada y fue matado, que no sean castigados el pueblo de Israel, y perdonarle por la sangre. Y Hashem, vos te vas a ocupar de que sea castigado el asesino, porque vamos a hacer lo que corresponde en los ojos de Hashem. Esta era una cosa muy interesante que nos muestra también responsabilidad de lo que pasa en nuestro lugar, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, porque los dayanim, los zkenim de esa ciudad tenían que pedir disculpa y pedir tefilá a Hashem que la ciudad no sea castigada, aunque sea que puede ser que el asesino no sea de esa ciudad, o si sería de esa ciudad, pero no es toda la ciudad, es uno solo, y con todo eso, mientras no se sabe quién es y no se hace justicia por eso, puede ser que la sangre de este hombre que fue matado sin culpa, provoque rigor a toda la ciudad, que Hashem tenga rigor sobre toda esa ciudad y sean castigados aunque no tienen la culpa. De todas formas, nuestros sabios dicen que hay cierta responsabilidad en cada uno y uno en lo que pasa en su lugar. Por eso ellos tenían que pedir tefilá, rezar a Hashem que perdone, hacer un acto que la Torah los obliga a hacer, de matar un ternero, una eglá, una ternera, cerca de un manantial, en una tierra que no fue trabajada, todo para que la sangre esa que cae sea frente a la sangre que cayó de ese hombre, que Hashem lo castigue a toda la ciudad por algo así. Más nos cuentan nuestros sabios que Rabbi Yoshua ben Levi venía Eliyahu Naví a estudiar con él, el Naví Elías venía de los cielos a estudiar con él todos los días, y una vez, al ser que a 2 o 3 kilómetros de la casa de Rabbi Yoshua ben Levi, un león había agarrado a una persona y lo mató, había matado a una persona. Eliyahu Naví no vino 3 días. Cuando vino después le pregunta a Rabbi Yoshua, ¿por qué no viniste hasta ahora? Le dice, porque un león comió una persona en tu ciudad y tendrías que haber hecho tefilá por él, tenías que rezar que no pasen esas cosas. Vemos la responsabilidad de que tiene cada uno, y ni que hablar lo que son los tzadikim, pero en general cada uno y uno. No es nada más lo que me pasa a mí, sino tiene que importar, le tiene que importar lo que pasa en el mundo de Hashem, tiene que hacer tefilá y rezar que pasen nada más cosas buenas a uno mismo seguro y también a todo su lugar, todo su lugar. Cuanto más él conoce, cuanto más él sabe, más tiene que hacer tefilá y rezar para que nada más cosas buenas pasen. Porque el que quiera a Hashem de verdad, quiere que el mundo de Hashem esté bien. No puede ser que uno quiera a Hashem si no le interesa de todo el mundo, de todo lo que más él conoce, que esté todo bien. Que la bondad esté en todos lados, que la creación de Hashem esté bien. Eso demuestra que a uno le interese esto, demuestra cuánto él también quiere a Hashem. Lo que tenemos que ver, vamos a hablar esta semana Hashem, en el tema de cuánto importante es acercarse a Hashem por intermedio de escuchando las tefilot, de rezando a Hashem, escuchando cuando uno va a lugares que rezan y escuchan el Kaddish, lo que se dice Itgadal V'Itgadal Shemna Rabbah, significa que sea grande, agrandado y santificado el nombre grande de Hashem.
Y cosas muy importantes que uno, cuando va al lugar que se reza, al templo, puede escuchar y acercarse más a Hashem. También cuando uno no puede ir, pero está solo también, cada tefilá, cada palabra que uno dice a Hashem, es un acercamiento más a Hashem. Dice Rabbi en el Zohar, Parashat Trumah, Rabbi Chia y Rabbi Abba, dos sabios alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, el que escribió el Zohar, el que enseñó el Zohar en verdad, estuvieron invitados en una casa y se levantaron en la mitad de la noche para estudiar Torah. La hija del dueño de la casa también se levantó, se despertó. Ve'anihirat lon sharga significa les encendió una vela para que tengan luz y puedan estudiar. Y después se quedó detrás de ellos para escuchar las palabras de Torah. Patach Rabbi Yossi de Amar, empezó Rabbi Yossi diciendo sobre el pasuk, sobre lo que dice el rey Salomón, Kiner mitzvah de Torah or vederech chaim tochachot musar, que la vela de la mitzvah, la vela es el mandamiento de Hashem y la luz es la Torah y el camino de la vida es el reproche cuando uno y las enseñanzas de la Torah. Empezó diciendo así, Kinar mitzvah, la iluminación, la vela de la mitzvah. Todo el que está estudiando Torah en este mundo está y se ocupa en las mitzvot, en los mandamientos de la Torah. Istadar kameh bechol pikudah upikudah had sharga. Se le prepara delante de él por cada mitzvah, por cada mandamiento que él cumple de Hashem, una vela. ¿Para qué? Para iluminarle en ese mundo, en el mundo que uno va a ir después de su vida en este mundo. De Torah or, y la Torah es la luz. El que estudia Torah tiene el mérito de esa grande luz, de Adelikat Shargamine, que con esa luz se encienden las velas que uno prepara con los mandamientos de Hashem que uno cumple. De Ashraga de lo neora lo klum, tiene razón Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice, una vela sin luz no sirve para nada. ¿Qué me sirve hacer? Uno cumple mandamientos pero no estudia Torah, tiene velas, pero ¿cómo la va a encender? Ufajilo y agila anara, entonces no va a poder iluminarla. Entendemos entonces que todo necesita a todo. Las mitzvot, los mandamientos de Hashem necesitan el estudio de la Torah, y el estudio de la Torah necesita las velas. Entonces necesitan nuestros hechos preparar las velas y necesitamos con el estudio de la Torah iluminar las velas. Grande sea, dichoso sea el que se ocupa en la luz y en las velas. Así dijo Rabbi Yossi. Están en la mitad de la noche, le prenden con la vela iluminación para que puedan estudiar. Ellos ven la vela delante de ellos y empiezan a hablar del pasuk, Kiner mitzvah betorah or, que la vela es la mitzvah, es el mandamiento de Hashem, y la Torah es la iluminación. Sigue diciendo, camino de la vida son los reproches del musar, de las enseñanzas. El camino de la vida para subir al mundo, el otro mundo, ¿cuáles son? Lo que nos da la fuerza de subir, de elevarnos, son las tojajot, las reproches que una persona recibe para salvarse, para encaminarse en los buenos caminos y salvarse de los malos caminos. Entonces, de Derech Haim, camino de la vida, son tojajot musar, son los reproches que uno recibe o que uno estudia para aprender qué está bien lo que está haciendo y qué no, y salir de los malos caminos. Y Hashem le manda a la persona también sufrimientos para limpiarlo de sus pecados, y esos también son reproches. Dichoso sea el que los recibe
con un buen corazón, que los recibe para bien. Otra explicación, dice Rabbi Yossi, Kiner Mitzvah, la vela de la el mandamiento de Hashem. ¿Quién es? Es la vela de David, del rey David. ¿Qué viene a ser? La vela de la mitzvah es la Torah que fue dicha de memoria por nuestros sabios, lo que nuestros sabios escribieron en el Talmud, en las Mishnayot, en la Halajá, que hace falta siempre prepararlas y estudiarlas, pero ellas no iluminan sino de la Torah que nos dio Moshe Rabbeinu en el monte de Sinai. Entonces vamos a decir así, la Torah que tenemos hoy en día, el Talmud, el Shulchan Aruch, que nos enseñan y nos explican la Torah que nos dio Moshe en el monte de Sinai, porque uno no puede estudiar nada más la Torah que nos dio Moshe en el monte de Sinai y pensar que entendió. Necesita estudiar lo que recibieron nuestros sabios, cómo se explica la Torah. Y el que piensa, opinar, discutir, como veo que hay gente que a veces, porque no saben la grandeza de nuestros sabios verdadera, y no entienden ni piensan de que ya ellos pueden entender todo, y no entienden que no existe, ni aunque estudie una persona 1000 años, llegar a entender verdaderamente la intención profunda de nuestros sabios, que ellos no hablaron nada más en cosas que un hombre normal puede entender, también están hablando en secretos grandes de la Torah, están hablando y la Torah se explica en muchas formas, y ellos tuvieron todas las intenciones buenas en el momento, importantes en el momento que estaban diciendo la Torah. Y hay gente que trae una palabra de nuestros sabios seguramente sin entenderla, y no le va bien, no le cae bien, y empieza a decir, ellos eran personas como nosotros, ellos dicen así, pero a mí me parece otra cosa, y como igual hablar es gratis, y las cosas no cambian tampoco porque uno la cree o no la cree, la verdad es una. Hay que decir la verdad de que ese hombre, esa persona, el único se está dañando a sí mismo, porque nunca va a entender lo que dijeron nuestros sabios, la Torah verdadera, y se va a quedar alejado de la Torah, porque si hubiese entendido un poquito más, hubiese tratado de estudiar el Talmud y un poco más, hubiese entendido cuánto difícil es traducir nada más lo que quisieron decir, o entenderlo fácilmente. Cuando uno se profundiza, ve que cuánta la sabiduría, la inteligencia de ellos era profunda, y ni que hablar cuando tiene el zhut de empezar a estudiar según la Kabbalah, que ahí las cosas se hacen muchísimo más profundas, interesantes, y que uno ve que no termina, que no tienen fin, como está dicho, que la Torah es más larga que todo el mundo, que no termina más, un camino que no se ve el fin, y más amplia que el mar. Seguimos estudiando lo que dice aquí entonces, que hay que estudiar la Torah del Talmud, pero eso se explica y se entiende. Significa que la Torah del Talmud ilumina por la luz que viene de la Torah Shebichtav, la Torah que nos dio Moshe Rabbeinu, que son los 5 Hamishah Humshei Torah, los 5 libros de Torah. Ashkaha Batre, en ese momento Rabbi Yossi se dio vuelta, y ¿quién ve que la chica esta, que les encendió la vela, está escuchando? Y dice Rabbi Yossi, estoy hablando cosas profundas que no va a entender, voy a hablar para ella. Entonces dice, escúchame, Amar, dijo, frente a esa chica que estaba escuchando, Kiner Mitzvah, la vela del mandamiento, ¿cuál es? Es la vela que es Mitzvah de Nashim Zachianbe, la vela que las mujeres tienen el mérito de cumplir. Es la vela que se encienden en la entrada del sábado. De Afalgab de Nashim lo Zachan de Oraita, aunque sea que las mujeres no están obligadas a estudiar Torah, a Gubrin Zachianbe Torah, pero los hombres tienen obligación y el mérito de estudiar la Torah, Venaharin la Isharga, y ellos iluminan a esta vela que las mujeres arreglan con este mandamiento cuando encienden las velas en la entrada del Shabbat. Nashim betikun dainer,
las mujeres con el arreglo de este ner, Gubrim Beoraita, se fortifican en la Torah, le anahara le ainer, tikuna de mitzvah de nashim itchayvu behu. Cuando los hombres estudian la Torah, iluminan a estas velas que las mujeres encienden en el Erev Shabbat. Están haciendo un trabajo juntos. La mujer hace el trabajo de la vela y el hombre de la iluminación. Aunque sea que la mujer realmente enciende la vela, realmente ella es la vela y la iluminación que ella enciende frente a la Torah que el hombre estudia. Escuchó a esa chica y se puso a llorar. ¿Por qué llora? Mientras llora, se levanta el padre de la mujer, de esta chica, que estaba ahí, y viene entre los sabios y ve a su hija llorando. Le pregunta a su padre, ¿de qué lloras? Entonces le explica, miren lo que el rabino dijo, por la Torah que el hombre estudia, de esa luz yo enciendo las velas del Shabbat y nos fortificamos juntos en el Ner Mitzvah, en la vela de la Mitzvah que es la parte de la mujer y la iluminación de la Torah que es la parte del hombre. Pero, ¿qué? El problema era así, que cuando el padre escucha lo que su hija dice, se pone a llorar también. Le dice a Rabbi Yossi, ¿puede ser que el esposo de tu hija no tuvo el mérito de estudiar Torah? Claro, le dice, por eso estamos llorando, yo y mi hija siempre, porque tiene un marido, un esposo, se casó con un hombre que no sabe Torah. Y si me vas a preguntar, ¿por qué lo elegí? Te voy a decir, una vez veo una persona que va corriendo de un techo muy alto, de una terraza, pega un salto, abajo estaba el templo que hacía en Tfilá, y va corriendo, se pega un salto tan grande, se pone en peligro, corriendo para poder escuchar el Kaddish con el tzibur, con el pueblo. Significa, cuando nosotros rezamos, tenemos varias partes de la Tfilá que volvemos a decir un párrafo que se llama Kaddish. Itkadal Bitkadash Shemer Rabak, dicen que es bueno para los vivos y para los que no viven, cuando uno le fallece un pariente, o él o le paga a alguien que pueda decir Kaddish en el templo para él. Y ve que este hombre, porque es una alabanza tan grande a Hashem, que no hay más que ella, hasta tanto dice que el que contesta un amén, como se dice Yitkadal Bikadash Shemer Rabba, que sea grande y santifica el nombre grande de Hashem, entonces el pueblo contesta amén. El que contesta un amén con toda su fuerza de intención buena, no gritando, buena intención, y la kavanah correcta, le anulan, aunque sea que sea un gzardín, un malo decreto de 70 años, se puede anular contestando un amén verdadero, con buena fuerza, para que entendamos la alabanza y la grandeza del Kaddish. Y él se pega un salto para escuchar el Kaddish. En ese momento fui corriendo con todo mi corazón para darle a mi hija. Decidí que mi hija se va a casar con este hombre tan tzadik, se pega un salto tan alto para escuchar el Kaddish. Cuando salió del templo, le di a mi hija aceptó también. Entonces, porque dije, si un salto tan alto salta para escuchar un Kaddish, seguro que es un gran tzadik y sabe mucha Torah. Y aunque sea que es joven y no lo conozco, de todas formas estaba seguro. Pero después que se comprometió con mi hija, me doy cuenta que ni las bendiciones de la comida sabe. Y no lo pudo convencer, no le pude explicar cuánto es importante estudiar Torah para que por lo menos estudie Kriyat Shema, estudie las bendiciones de la comida. Dije, lo voy a mandar, que se divorcie de mi hija, si no sabe nada, ni cumplir la Torah sabe. O puede ser que todo vino de arriba de Hashem, porque va a tener un hijo, que el hijo de él va a ser el gran tzadik. Entonces lo voy a dejar. Pero estoy en dudas. Mientras tanto, se levanta también el yerno, y viene entre ellos y se sienta, lo mira Rabbi Yossi y dice,
veo de este joven que la luz de la Torah va a salir de él. Al mundo va a salir de él la luz de la Torah. O de él o de su hijo. Sonrió ese joven. Dijo, Rabotai, voy a decir delante de ustedes, rabinos, unas palabras. Empezó a decir sobre el pasú que dijo yo, Sair ani leyamim batem yeshishim. Soy joven yo en mis días y ustedes son ancianos. Al ken zahalti, por eso vine de a poquito, despacito, por respeto. Y tengo miedo de dar mi opinión delante de ustedes. Este pasuk se despertaron en él las amudim, las columnas del mundo. Pero, ¿quién lo dijo? Lo dijo Eliyahu, que está escrito que era de la familia de Abraham, de la descendencia de Abraham, nuestro padre Abraham. Y este Eliyahu era Cohen, era sacerdote. Y como vemos también, que vino después, venía de la familia que después estaba el profeta Yehezkel. Empezó a decir este joven, empezó a decir cosas muy interesantes. No vamos a leer ahora todos los secretos de la Torah que enseñó aquí, pero empezó a hablar cosas de Torah muy profundas. El suegro y su mujer pensaban que no sabía estudiar nada. De repente empieza a explicar y habla y habla y habla y pone cosas muy profundas de la Kabbalah. Entonces, en ese momento, no entienden nada. ¿Cómo puede ser si dijeron que no sabe estudiar nada, no sabe nada y ahora empieza a explicar cosas tan profundas? Veashta Rabotai. Entonces dice, ahora queridos rabinos, les voy a explicar. Yo vengo de Irak y soy hijo de Rab Safra. Y no tuve el mérito de estar con mi papá porque había fallecido. Y me tuve que venir hasta aquí, hasta la tierra de Israel. Y tengo miedo, estando en esta tierra, con estos leones de la Torah. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a hablar Torah? Tantos sabios hay aquí. Entonces decidí no decir nada de la Torah delante de nadie, por lo menos 2 meses, hasta que vea si puedo hablar o no. Y este día se terminaron los 2 meses que ya vine a la tierra de Israel y me recibí sobre sí mismo no decir ni una palabra de Torah, no mostrar a nadie que sé Torah. Qué grande mi mérito, mi zhut, mi parte, de que estuvieron ustedes aquí para que puedan empezar las primeras palabras de Torah con sabios como ustedes. En ese momento Rabbi Yossi levanta su voz y se pone a llorar. Se levantan todos y lo besaron en su cabeza, en su frente. Dijo Rabbi Yossi, qué mérito grande tenemos nosotros de llegar a este camino y escuchar palabras tan profundas, tan interesantes de tu boca, lo que no pudimos escuchar hasta hoy, cosas nuevas que no escuchamos hasta hoy. Se sentaron todos y dijeron, Rabotai, rabinos queridos, cuando veía el sufrimiento de mi suegro y mi hija, que estaban sufriendo porque pensaban que yo no sabía ni bendecir antes de la comida, decía, de adenda, eso lo dice el suegro, perdón. Dije hasta que por lo menos sepa mi suegro, mi yerno, bendecir a la comida, no va a estar con la mujer de él como nadie, se comprometió pero no va a estar con ella. Entonces acepté, dice el yerno, lo que dijo mi suegro y no estuve con mi mujer para nada hasta que no vean que yo realmente sé estudiar Torah y no nada más sé poco, sé mucho. Ahora que pasaron los 2 meses y ya saben que ya puedo hablar Torah y ya ven que sé Torah, entonces en ese momento va a ser una alegría grande que va a poder casarse con la mujer realmente como debe ser
En ese momento pusieron contentos Rabbi Yossi, Rabbi Gia, el suegro y la chica, y se emocionaron mucho. Y siguieron hablando cosas de Torah, como el Zohar sigue contando, hasta tanto que habló cosas muy profundas, que después cuando llegaron los alumnos Rabbi Yossi y Rabbi Gia de Rabino Rabbi Shimon Bar Yochai dice que cuando ellos entraron, los vio y los dijo: estuve viendo que ustedes en estos días, estuvieron con un joven que viene a ser frente al ángel Mem Tet, uno de los grandes ángeles, más grandes ángeles que hay arriba, y les enseñó a ese joven secretos grandes de la alegría de la Torah. Zakahul Kehon Banai, qué zhut, qué mérito de su parte tuvieron, hijos míos. Enseguida le contaron a Rabbi Shimon todos los Hidushet Torah, todas las palabras de Torah que aprendieron. Y Rabbi Shimon se puso contento con ellos y contó que se acordó que un día iba en el camino Rabbi Safra, el padre de este joven, y lo bendecí, que tenga un hijo que sea como un león en la Torah, y no lo bendecí que él sea así. Por eso el hijo es más grande que el padre. ¿Qué mérito tenemos y tienen su parte el hijo de Rab Safra? Sobre él está escrito Bechol Banaich Limudei Hashem. Todos los hijos de Hashem, estudian las palabras de Hashem. Sigue el Zohar contando, pero vamos a parar aquí. Vemos entonces que el padre de esta chica lo único que había visto era un acto de Mesirut Nefesh, un acto de un esfuerzo, con mucho esfuerzo, para cumplir un mandamiento de Hashem, que era escuchar el Kaddish. En ese momento él pensó que si puede hacer tanto esfuerzo para cumplir algo de la Torah, él tiene que saber también Torah. Estamos explicando, como dijimos, Kiner Mitzvah Betoraor. El mandamiento es la vela, pero la luz es la Torah. Una persona que hace una mitzvah con tanta fuerza, con tanta luz, iluminación, con tanta alegría, no puede ser que él no estudió Torah. Seguro que él sabe mucha Torah y por eso está haciendo los mandamientos de Hashem con tanta alegría y fuerza. Si no sabría Torah, no hubiese valorado nada. El valor que uno tiene a los mandamientos de Hashem es nada más construir la Torah. Seguro que sabe mucha Torah y no se había equivocado. Él sabía mucha Torah. Lo que pasa es que estuvo 2 meses callado sin decir nada de Torah. Interesante es lo que nos dice el Arizal sobre este cuento, sobre esta cosa que nos cuenta la Torah, que este hombre, el hijo de Rab Safra, este joven, habría que entender qué es lo que pasó aquí para saber un poco más profundo. Como decimos que la Torah es muy profunda y no lo que uno ve es nada más lo que hay, sino hay mucho más de lo que uno ve. Seguro que este cuento es muy lindo, muy interesante, pero hay mucho más que esto. Y también vamos a decir un poquito nada más para ver la grandeza de la Torah y poder entender siempre que todo lo que uno ve frente a sus ojos no es nada frente a lo que hay detrás. Dice la Rizal en el libro Shara Gilgulim, explicando, habiendo sabios muy conocidos en el Talmud, en la Mishnayot, todavía estaban en la época del Templo Sagrado Segundo, cuando estaba construido, que se llamaba Hillel y Shammai. 2 grandes compañeros que entre ellos casi ni discutieron fuera de 2 o 3 veces. Después los alumnos de ellos son conocidos en el Talmud como Bet Hillel, casa de Hillel, Bet Shammai, casa de Shammai. Entre ellos casi todas las está lleno en las Mishnayot discusiones entre ellos. Pero los rabinos mismos casi ni discutieron. Pero sí dicen nuestros sabios que la diferencia de Hillel a Shammai era que Hillel
era muy bueno, tranquilo. No había cómo ponerlo nervioso porque era muy anab, muy humilde. Y Shammai Azaken era muy kafdan, era estricto y no sé cómo decir las palabras justas para no traducir no bien sobre un gran hombre, tan gran hombre como Shammai Azaken. Pero de todas formas está escrito que Hatal y de Kafdunuto, él pecó por ser tan estricto, tan kafdan. ¿Y cuántas veces vinieron gente que quería acercarse al pueblo judío y convertirse en judíos y no los recibió? Como dicen nuestros sabios en Masejet Shabbat, en el Talmud, en Shabbat, en el Gemara Shabbat, una vez vino un hombre, quería convertirse a ser judío delante de Shammai y le preguntó, ¿cuánta Torah tienen ustedes? Le dice, tenemos dos. Una es Torah Shelichtav, una es la Torah que nos dio Moshe Rabbeinu en el monte de Sinai, y otra es Torah Shebaal Peh, la Torah que nosotros, los sabios, recibimos de memoria y explicamos la Torah. Le dice, te creo en lo que nos dio Moshe, que lo escribió cuando Hashem se lo dio, lo creo. Pero la otra, la que está de memoria, que ustedes los sabios le dicen, no creo. Hágame un favor, conviértame en judío, con condición que me va a enseñar nada más la Torah Shelichtav, la Torah que Moshe nos dio. La que los sabios explican no la quiero saber. Le gritó, Shammai se enojó, le gritó y lo sacó, salí de aquí, ándete de aquí. Vino delante de Hillel, escuchó que hay otros sabios, llama a Hillel, le pregunta, ¿me puede usted convertir con condición que reciba nada más la Torah de Moshe, sin la Torah de ustedes? Lo que ustedes explican. Le dice, bueno, venga a estudiar. Pero ¿cómo va a empezar a estudiar Torah si no sabe ni leer? Empezamos la primera letra, Aleph, después la Bet, después la Gimel, después la Dalet. Al otro día, le explicó, empezó la primera letra, se llama Aleph. Esta es Aleph, la segunda se llama Bet, ¿no? Al otro día le dice, esta letra, la primera, se llama Dalet. La segunda se llamaba Bet, le dice el otro día se llama Gimel. La tercera se llama Gimel, le dice se llama Bet. La cuarta se llama Dalet, se llama Aleph. Él le dice, antes, allá me dijiste otra cosa. Allá me dijiste que este es Aleph, esta es Bet, esta es Gimel, esta es Dalet, y ahora me cambiaste las cosas. Esta se convirtió en Dalet, esta en Gimel, esta en Bet. Al revés, me cambiaste todo. Como diciendo, vamos a estudiar español. La primera letra es A, la segunda es B, la tercera es C. Al otro día viene y le dice, la primera es C, la segunda es A y la primera es B. Le dice, ¿cómo? Ya me dijiste otra cosa. Le dice Hillel, Lab alay didika samach, ¿no te apoyaste en mí ayer? De al peg, la mesa mi jalay. ¿Ayer no te apoyaste en mí cuando yo te dije que esta es Aleph, esta es Bet y esta es Gimel? Si no querés recibir de mí, ¿a dónde está escrito? Recibís de mí de memoria las letras, ¿cómo se llaman? Entonces apoyate en mí también en la Torah que está dicha de memoria. O te apoyas en mí en esto y en todo, o no te apoyas en mí en nada. Entonces no me creas ni cómo se dicen las letras y así no vas a poder estudiar. Ah, tiene razón. ¿Cómo? No sé nada y ya empiezo a opinar. Bueno, Hillel, lo que usted diga acepto. Shammai lo echó, Hillel lo convenció. Lo mismo sigue de la Torah, la Gemara contando. Un hombre viene delante de Shammai y le dice, conviértame para que me enseñe toda la Torah, estoy parado en un pie solo. Agarró un palo ahí y lo sacó volando, salí de aquí. Viene delante de Hillel, le dice, me conviértame con la condición que me enseñe toda la Torah parado en un pie. Le dice, te digo una cosa sola, lo que a vos odias, no le hagas a tu compañero. Esto es toda la Torah. Todo lo demás es la explicación. Me gustó esto. A ver qué más hay. Y así se convirtió completamente en judío. Cuentan más cuentos en el Talmud. Lo que es que al final se encontraron todos en el mismo hotel y dijeron a Naftan Hillel, qué humilde, qué buen hombre es Hillel,
que vengan todas las bendiciones sobre él, porque nos acercaron bajo las alas de la Shekhinah, de la iluminación de Hashem, diciendo, Kafdanuto Shel Shammai, y los nervios, no los nervios, Kafdanuto es que él es tan estricto, tan fuerte es Shammai, que nos quiso echar completamente de este mundo. Y la humildad de Hillel nos acercó bajo la iluminación de Hashem, la Shekhinah. Vemos entonces que los sabios nos dicen de que Shammai era Kafdan, era muy estricto, y eso provocaba que muchos que quisieron convertirse, no los recibió y no los acercó a Hashem. Tuvo que venir después en Gilgul, cuando la persona sube arriba, vuelve de vuelta a este mundo, se llama Gilgul, en un sabio que se llamaba Shimon ben Azai, que él no se casó nunca con una mujer, porque dicen nuestros sabios, quería estudiar siempre Torah y no tenía tiempo para ocuparse de este mundo, de las cosas de este mundo. Y era como Abraham, nuestro padre Abraham, que hacía Betanefesh Asher Asu Beharan, que hacía nacer arriba las almas de los Gerim, de la gente que eran de las demás naciones y se convertían para el pueblo de Israel. También Moshe Rabbeinu hacía lo mismo. De todas formas, lo que tenemos que decir, que vino Shimon ben Azai, este sabio Shimon ben Azai, a arreglar el pecado de Shammai, que empujaba a los que querían convertirse al pueblo de Israel y los acercaba ¿de qué forma? Como dice en la Kabbalah, cuando uno estudia Torah, la forma que uno estudia Torah y no está casado en ese momento, provoca que salen de arriba de los Ejalot, almas que vienen a este mundo y después entran en gente que son naciones diferentes, no judías, si se quieren convertir, se acercan, se convierten al pueblo judío. Y eso lo hace uno cuando todavía no está casado, porque cuando está casado hace nacer almas del pueblo de Israel mismo. Cuando no está casado hace nacer almas de los pueblos que no son de Israel también. Entonces Ben Azai, que vino a arreglar el pecado de Shammai, entonces traía almas de los que Shammai había empujado. Por eso los tenía que arreglar y traer de vuelta por intermedio del estudio de la Torah cuando no estaba casado. Por eso en la halajá, en el Shulchan Aruch, tenemos una halajá que Mishen Hashkav Torah, el que quiere estudiar mucho la Torah, está permitido a él no casarse y no traer hijos como Ben Azai. Si uno realmente sabe que va a poner todos sus tiempos y sus fuerzas para la Torah, se le permite anular la mitzvah de traer hijos con tal que estudie Torah sin parar. No está bien hacer eso, nada más que uno que se siente de verdad, mejor traer hijos y también estudiar Torah, si se puede. De todas formas, lo que vemos de este Sipur es Ben Azai, que vino a arreglar a Bet Shammai. Ahora Ben Azai también no tuvo hijos, no se casó y no tuvo hijos. En ese momento, viniendo con este hijo de Rav Safra, que aparentemente no sabía estudiar Torah, y se casó con una mujer, ¿por qué? Porque como Ben Azai estudió Torah y no se casó con una mujer para arreglar el pecado de Shammai, después que ya lo arregló, ahora vino a este mundo y tuvo que ocultar completamente que él sabía Torah hasta que recibió la mujer. Después que recibió su mujer, ahí pudo volver a estudiar Torah para arreglar lo que Ben Azai hizo, que anuló la mujer por la Torah. Ahora vino el hijo de Rav Safra y ocultó su Torah por la mujer. Después que cumplió la mitzvah, el mérito de Hashem, de casarse con una mujer y traer hijos, ahí pudo descubrir que él sabe Torah y enseñar la Torah como debe ser. Vemos que toda la Torah tiene relación una cosa con la otra y cada cosa va adelantando a su tikkun, a su arreglo. No hay nada que es casualidad, no hay nada que la Torah nos cuenta y uno dice, ¿y para qué nos cuenta esto? Porque cada cosa tiene su sentido. Dicen nuestros sabios sobre Menashe, uno de los reyes malos, frente a la Torah, no era mal, que no cumplió la Torah como debe ser. También no vamos a decir
que sabemos bien lo que pasó, era un gran rey. Seguro que cosas muy profundas hay en la historia de él, como dice la Gemara, que una vez Rabashi dijo, vamos a hablar mañana de nuestro compañero Rab Menashe. Y se le presentó un sueño y le dijo, vos me llamás compañero, ¿no te da vergüenza? ¿Vos sabés de qué lugar, de qué lado se hace la brajá al pan? Entonces le dice, del lado que quieras está el pan, y uno lo agarra y le hace brajá. No, le dice, del lado que más el fuego le quemó, o está más quemadito, ahí tiene que ser, de ahí se empieza a comer ahí se corta después la brajá y se come. Al otro día vino y dijo, vamos a hablar de nuestro rabino Menashe. Por eso no quiso decir que es un rey malo. Quise decir que la Torah, en el Talmud de Sanedrín está escrito que uno de los reyes que no tienen parte en el mundo que va a venir, pero ya explican que va a ser arreglado de todas formas. Y Hashem sabe cómo. Lo principal es que Menashe se sentaba y leía la Torah y hacía Drashot Shel Dofi. Se reía de la Torah, cosas que no entendía. Por ejemplo, está escrito en la Torah, Bajot Lutan Timna. La hermana de Lután se llamaba Timna. Y él se reía. ¿Qué me interesa cómo se llamaba la hermana de Lután? Timna. ¿Y qué me importa? Y no sabía lo que nuestros sabios explicaron. Por ejemplo, en ese caso, Timna era hija de gente muy importante. De reyes. Casi reyes. Y decía preferible ser esclavo de la descendencia de Abraham que ser reyes en las demás naciones. Entonces vino al nieto de Abraham, que en esa época se llamaba Jacob, nuestro padre Jacob, y le pidió, quiero convertirme en judía y casarme contigo. Jacob le dijo, no quiero, no necesito. Bueno, quiero ser tu sirvienta. No quiero nada de ti, andate. La echó. Pregunta, ¿no hay parientes de Jacobo? Le dice, sí, Jacobo tiene hermano, Esab. No sabía que Esab no era bueno. Y Esab tiene un hijo, se llama Elipaz. Va al hijo de Esab, le dice, ¿puedo casarme contigo? Me convierto y me caso contigo. Bueno, se casó con él y de ahí salió Amalek, el enemigo más grande del pueblo judío. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios, porque no tenía Jacob de empujarla, no la tenía que empujar. No quiere casarse con ella, está bien. Quiere ser sirvienta, déjala. ¿Por qué decirle andate de aquí? Jacob sentía que algo bueno no iba a salir de ella. Pero si lo hubiese acercado, el mal se hubiese endulzado, ser más bueno hubiese sido. ¿La empujaste? Eso es lo peor. No se empuja a nadie, nunca. Todos los que fueron empujados fueron peor que si no hubiesen empujados. Siempre uno tiene que entender y tratar de endulzar los rigores de Hashem, de tratar de acercar a la gente lo que más pueda, aunque sea que no se acercan tanto. Está escrito también en la Gemara en Sanedrín, con eso vamos a terminar, sobre esos reshaim, esa mala gente, birrionim, fortachones, que estaban en la shchuná, en la zona de Rabbi Zera. Y Rabbi Zera los acercaba y los trataba bien. Y los rabinos no les gustaba que Rabbi Zera acerque a esa mala gente. Pero, lo dicen nuestros sabios, cuando Rabbi Zera falleció, se reunieron estos malos hombres. Se pusieron a pensar. Hasta ahora todos los problemas que teníamos, íbamos de Rabbi Zera, del rabino, y rezaba por nosotros. Ahora que él no está, ¿quién va a hacer tefilá a Hashem por nosotros? ¿Quién va a pedir a Hashem? ¿Quién nos va a salvar de los problemas? Y Rub y Chubá pensaron en los buenos caminos y se convirtieron en tzadikim, en buenos hombres. ¿Por qué? Porque Rabbi Zera los acercaba. Porque al final, Rabbi Zera no pudo ver en su vida que sus alumnos se convirtieron en buenos hombres. Pero en su muerte sí. Y como está escrito, que todo el que provoca que un buen hombre se acerque a él por su mérito, es como si él mismo lo tuvo, como si sería su hijo. Seguro que ahora Rabbi Zera, que son más grandes los sabios cuando mueren que en su vida, estos que se convirtieron en buenos hombres por el mérito, por la fuerza,
por el cariño que les dio Rabbi Zerah, eran una fuerza grande para Rabbi Zerah y la alabanza del Tzadik, que no puede ser que acerque a una persona y esa persona al final no se convierta en buena persona. Terminando, aprendiendo los caminos de Hashem, tenemos que interesarnos de todo lo que pasa en nuestra zona, pedir tefilá siempre a Hashem para todos y tratar de ayudar con nuestra fuerza a cada uno que podemos, acercarnos y entender que por intermedio del estudio de la Torá nos da fuerza para cumplir las mitzvot como debe ser, con alegría verdadera, y así vamos a tener el mérito de ver al Mashiach Tzidkeinu en nuestros días, Limrabi, Amenu, Amén.